Bueno, estamos en la segunda semana de la serie de Ruth. La semana pasada vimos los primeros 5 versículos y una introducción un poco del lugar en el cual se encuentra Noemí y Ruth, la historia, el esposo, los hijos que habían salido de Judá. Y un poco hablamos también acerca de la realidad en la que ellos estaban viviendo en el tiempo de cuando pensamos en el Antiguo Testamento, ¿no? De las diferentes fases. Y es durante el tiempo cuando, antes de que hubiera reyes, pero después de que habían tomado la tierra prometida, hay una serie de jueces que Dios manda para ayudar con situaciones. Y pareciera que están viviendo en Judá una de estas situaciones en las cuales las personas, y si recordamos, si ha aprendido acerca de este ciclo que se repite un montón de veces, era que las personas, y Eric habló la semana pasada en el mensaje y también a través de el estudio sobre los pactos, pero tenían un pacto que era condicional con Moisés, en el cual si hacían ciertas cosas, iban a ir bien las cosas. Pero si se apartaban de la voluntad de Dios, iba a haber problemas. Y ellos continuamente se apartaban de Dios, continuamente. Y eran llevados a estos tiempos de dificultad, en los cuales Dios levantaría un juez, el cual les rescataría. Estos tiempos son conocidos por ser tiempos de anarquía, de maldad, de idolatría. No son tiempos en los cuales pensaríamos que el pueblo de Israel está ceñido a la palabra de Dios, aunque no se ve como un libro, ¿no? Ellos tenían sus rollos, pero no estaban poniéndole atención a la palabra de Dios. Más bien los corazones de muchos estaban apartados. Pudiéramos decir quizás un tiempo similar al cual vivimos nosotros ahora, en el cual los hombres y las mujeres quieren dar la espalda a los preceptos de Dios y buscar su propio camino. Y esta es la realidad en la cual seguramente había salido la familia y a la cual quizás están volviendo. No sabemos exactamente en qué parte o durante el tiempo de cuál juez hubiera sido, pero entendemos que es un tiempo difícil. Y los jueces son usados por Yahvé para poder rescatar a su pueblo cuando ellos vuelven a él. Y en nuestra historia estamos viendo que hay personas que han sufrido mucho. Vemos a Noemí, conocemos a Ruth. Pero la pregunta sería, ¿quién va a ser el que les va a rescatar a ellos? ¿Quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser la persona que va a usar Dios para rescatar? Específicamente podemos pensar en Noemí, ¿no? Porque Ruth es de fuera. Ella no está en esa misma promesa, pero ¿qué de Noemí? Y las decisiones que han tomado. Mao hizo una declaración hace un momento acerca de la conexión y el reflejo que vemos nosotros en esta historia con el Evangelio. El autor, el teólogo Albert Mohler dice, el libro de Ruth entreteje sigilosamente el hilo escarlata del Evangelio a través de cada movimiento literario, desde el dolor hasta el prometido, el hijo mayor de David, que es Jesucristo. Ojalá podamos ver eso, ver esa realidad y como le hemos puesto a esta serie, estamos enfocándonos en el pacto de amor que tiene Dios por su pueblo, por sus personas y la manera en la cual Él va a cuidar. Pero a veces nuestro corazón no está viendo ese rescate, no estamos viendo el plan de Dios. Y yo diría que a veces creo que no podemos. Creo que no siempre vamos a poder, incluso cuando quizás estamos en un tiempo de dificultad, el hecho de que no lo veamos no creo que necesariamente sea siempre una falta de fe, una falta de entendimiento, sino la realidad de que no ha sido expuesto a nosotros, de que no es el tiempo de que nosotros entendamos. Pero la realidad es que Dios sigue en control. Y en estos próximos pasajes que vamos a estar viendo del 6 al 22, vamos a oír a Noemí, una persona que conoce de la palabra de Dios, que conoce a Yahvé, que conoce el verdadero Dios. Vamos a oírla hablar y usar lenguaje
que afirma el hecho de que ella cree en la soberanía de Dios, que cree que Él está a cargo, pero también muestra el dolor que está en su corazón, la dificultad que ella está teniendo, la realidad de que está en una situación muy difícil, en la cual tuvieron que dejar su hogar, o por lo menos decidieron, pero yo hubiera dicho que ella seguramente quizás no pudo decidir, pero salieron de su hogar, y después ella pierde a su esposo, y después pierde a sus 2 hijos. Está pasando por una situación difícil, pero ella va a afirmar que Dios está en control. Pero ¿cómo es que miramos estas cosas? Y en esta historia de hoy también vamos a ver quizás 3 perspectivas diferentes de 3 personas diferentes que son expuestas al Dios verdadero y cómo es que ellos manejan esa realidad, la realidad de vida en la cual están y cómo ellos miran a través de qué lente están viendo las cosas que están ocurriendo. Vamos a ir al Señor en oración antes de entrar en el pasaje. Padre Celestial, Dios, te pido, Señor, que hables a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu, Señor, guíe esta conversación. Dios, que guíe la palabra a cada uno de nuestros corazones, Señor. Tú has preparado algo para cada uno de nosotros, Señor, y te pido que estemos dispuestos a oírlo. Dios, y ayúdame, Señor, a predicar fielmente tu palabra. Y ayúdanos a ver, Señor, las realidades que tú tienes para nosotros, Señor, y ayúdanos a ver tu mano, Señor, y a ver tu bondad. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en el pasaje, yo debería decir también que la realidad es que yo no sé de ustedes, pero en mi caso, yo no siempre soy muy bueno en ver la bondad de Dios en las acciones que ocurren. Entonces, en ese sentido, yo tengo que ponerme, de cierta manera, yo sé que entiendo a Noemí la manera en la que ella ve la perspectiva de las cosas que han ocurrido. Porque la realidad es que si Dios está a cargo y esas cosas han ocurrido, es algo duro. Entonces, cuando leo este pasaje, a veces me siento identificado mucho con Noemí en el sentido de cuando las cosas no están ocurriendo de una manera que yo entiendo, pero sí, sigo creyendo que Dios está a cargo, entonces a veces no entiendo por qué es que Dios permite que ocurran ciertas cosas. En mi limitación, como Job, tengo dificultad a veces y creo que es algo que tenemos que admitir y entender, que es la realidad de que como personas que estamos creciendo en nuestra fe, a veces tenemos problemas con eso. Pero hay algo más que ocurre interesante para mí y quizás si tuviera que ponerle un nombre a este mensaje hoy, hablaría del factor X. El factor X, ojalá eso sea algún término que se usa a veces, que todos estamos familiarizados, algo que no sabemos exactamente a veces, o sabemos que algo está ahí, pero no podemos identificarlo 100%, creo que lo vamos a identificar bien, pero algo que no está obviamente enfrente, pero que está ocurriendo, que está teniendo un efecto. Y vamos a ver eso en una de las 3 personas que vamos a ver hoy. Algo que hace que su corazón sea diferente, algo que hace que su manera de ver esa realidad sea diferente. Ruth, capítulo 1, versículo 6 dice, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Para recordar el contexto de lo que está ocurriendo, ellos han salido, ellos eran de Judá. ¿Alguien recuerda el pueblo del cual eran? ¿Alguien recuerda? La casa del pan, que en hebreo es, ¿cómo es? Belén. Ellos eran de Belén, justo al sur, ahí cerca de Jerusalén, en Judá. Ellos habían salido. El versículo 4 nos dice que habían permanecido ahí durante 10 años. Habían estado ahí durante una buena temporada porque había habido una necesidad, un tiempo en el cual no había suficiencia. Y habían ido a buscar en Moab lo que no pensaban que iban a encontrar en Israel, en Judá. Pero ellos reciben noticias de que ahora Moab
de que ahora, disculpe, de que Judá ha vuelto a tener cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Ahora les voy a decir, hay algo que he estado durante semanas, mientras leía este pasaje, me está dando la vuelta de la cabeza y hasta anoche ya llegué no a entender, sino tengo mi opinión ahora sobre esto. Es interesante porque ¿cuántos de ustedes conocen más o menos la historia? Quiero ver si puedo jugar con esto un poco. ¿Cuántos de ustedes conocen más o menos la historia de Ruth? No voy a pedir que me la cuenten, pero usted dice, yo la conozco más o menos. Ok. Para los que la conocen, saben que va a haber un cambio de dirección en algunas personas en esta historia. Pero pareciera a través de este pasaje que todos se están alistando para ir sin ningún tipo de versión, o sea, de pensamiento de otra forma, sino que dice ahí, dice entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Versículo 7 sigue diciendo, acompañada por sus dos nueras, por Ruth y Orpa, Noemí partió del lugar donde vivía y tomó el camino que les llevaría de regreso a Judá. Entonces han tomado decisiones, es tiempo de volver a casa. Noemí ha tomado esa decisión porque recordemos que Ruth y Orpa ellas son locales, ellas son de Moab, son moabitas. Entonces ellos están dejando su hogar, están saliendo de su hogar, siguiendo a su suegra. Sin embargo, versículo 8, sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. En principio estaba intentando reconciliar la idea de por qué es que salieron juntas si simplemente las iba a mandar de vuelta, y cuanto más lo pienso, más pienso que quizás realmente en la mente de Noemí y quizás en el trauma, en el shock de lo que había ocurrido, no está procesando completamente, pero en algún momento le cae la peseta, diríamos en Costa Rica, de que esto no tiene sentido, de que no tiene sentido de que estas dos muchachas jóvenes que no tienen nada, no tienen, bueno, pues no iba a decir vela en ese entierro, pero habían tenido seguramente una vela en el entierro, pero no se les ha perdido nada en Judá a estas muchachas, porque la van a seguir, y quizás en el principio no lo había pensado. No lo sé, no sé si es eso o si era una formalidad de que tenían que hacer como el acto de, no sé si es como cuando alguien viene a la casa y yo los acompaño a la puerta, no sé. Sé que si me intento subir en su carro me van a decir, no, Jonathan, vuelvo a casa. No sé exactamente qué estaba pasando aquí, pero en algún momento ella empieza a decir, dice, no, versículo 8, vuelva cada una a la casa de su madre y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Ahora, si ven ahí en el pasaje, dice Señor, todo mayúsculas. ¿Alguien me puede decir por qué está escrito de esa forma? Nadie. Yo sé que alguien sabe la respuesta. ¿Por qué está completamente en mayúsculas? Hay una razón muy específica, y es porque la palabra en hebreo, y esto importa, es que es Yahweh. Ahora, la palabra Señor existe en hebreo. Señor, como nosotros diríamos, es... Señor, no, es simplemente, como yo creo que nunca lo he dicho en esa manera, pero es Melié, pero Señor Mauricio, porque en Costa Rica se dice don, ¿no? Pero la idea de don, Señor, existe en hebreo. Y entonces se puede decir así, pero esa no es la palabra que está usando. Está diciendo, entonces está haciendo diferenciación y entendemos en español, igual que en inglés pasa lo mismo, cuando decimos Lord, hay hombres que son lords, como al igual que hay señores y señoras. Pero este señor no es simplemente un señor, no es simplemente la palabra de autoridad de una persona que está por encima mía, que tiene más respeto, no. O ni siquiera una persona real.
con realeza, sino esto es la palabra Yahvé, o sea, el nombre propio del Dios de Israel. Y es importante pensar en eso, porque ella dice, vuelva cada uno a su casa de su madre, y que Yahweh, no solamente el Señor, el cualquiera, el que ustedes elijan, Melech, su Dios al cual ustedes adoran. Hablamos un poco de eso la semana pasada. El Dios al cual sus familiares ofrecen niños como sacrificio. No cualquier Señor, no. Y a veces incluso cuando decimos Dios, si yo digo la palabra Dios, puede significar cosas diferentes para diferentes personas. No significa lo mismo. Yo lo he dicho antes y lo volveré a decir. Y yo sé, aquí yo me meto en problemas, pero bueno, ni modo, ya me embarqué. Yo sé que mira, la cultura diminutiva de Costa Rica me fascina. Jonita, hay una amiga nuestra que me llama Jonita. Yo no sé en qué momento vio que yo soy Jonita, pero bueno. Hubo un tiempo en mi vida en que yo era Jonita, pero ya es más como Jonote, no sé, pero Jonita y todo, así está. Y eso es muy tico. Pero a veces decimos, Diosito. Y yo digo, ok. Si estamos hablando de Diosito, ese es otro Dios. Ese no es Yahvé. Ese no es el que con su boca crea el universo. No hay manera. Yo entiendo, es cultura, me estoy metiendo, es un gringo metiéndose, pero entiende la idea de que a veces decimos una palabra y significa otra cosa. Porque créame que cuando yo oigo Diosito, yo oigo como el Dios que me guardo en el bolsillo. Y quizás ustedes lo dicen y no lo quieren decir así, está bien, no pasa nada. Pero conozco gente que sí. Diosito, estamos bien. Él y yo, el papillo. Él está conmigo cuando me tomo mis traguitos. No me estoy metiendo con la vida tampoco. Quiero decir, estoy pensando esa idea del que cuando le sirve sí y cuando no, no. Eso no es Dios. Eso no es Yahweh. Ese no es el Dios del Antiguo Testamento ni el Cristo que nosotros servimos. Él es un Dios magnífico, Señor de señores, Rey de reyes, ante el cual todos, creyeran o no, van a hincar su rodilla algún día. Es un Dios glorioso. Y a eso es lo que ella está diciendo, y para mí es importante porque eso significa, cuando yo pienso en la conversación que está ocurriendo en ese momento, es que Noemí está haciendo referencia a Yahvé, significando, y lo vamos a ver, que Orpa y Ruth han oído de quién es. Entonces, ella no está dejándolo al azar, a decir un nombre ambiguo que puedan ellos agarrar y rellenarlo con quien quiera, ¿no? Dios es esto, Dios es lo otro. No. Este Dios. Que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Él está diciendo, hey, las amo. Pero no tiene sentido para mí que ustedes vengan. Pero ojalá el Señor las bendiga. Ustedes han sido buenas, han hecho lo mejor que podían hacer, nos han amado. Y yo pido que mi Dios, Yahweh, sea el Dios que las bendice. Que el Señor, otra vez, lo vemos. Es importante, ojalá, de hoy en adelante, cuando leamos la palabra de Dios, no todas las traducciones lo hacen igual, pero la mayoría sí, hacen eso. Algunas ponen Yahweh o Jehová. Otra manera la cual, por cierto, Yahweh, Jehová, la misma palabra. Eso sí, simplemente diferentes maneras de transliterar, o sea, decir en español algo que está en hebreo. Entonces, para que no nos confundamos, son la misma persona. Pero cuando vemos eso, que el Señor les bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Él está diciendo, ojalá ustedes sean bendecidas con un nuevo matrimonio. Algo que cuide. Y es interesante porque hace esa aclaración de seguridad, porque ¿a qué es lo que ella está yendo ahora? ¿Ella tiene seguridad? Los que conocemos la historia, podríamos decir, quizás sí, quizás tiene un hermano, o quizás, quién sabe. Quizás sí, quizás ya tiene todo resuelto.
y lo que no quiere hacer es arrastrar a dos más extras, ¿no? Traer como dos bocas más a la boca. Pero los que conocemos la historia, les voy a adelantar, no tiene un contrato listo en casa o una casa donde la van a recibir y va a recibir sustento. Y ella, sabiendo eso, dice, hey, por lo menos ustedes pueden volver a la casa de su mamá y buscar un esposo y buscar una familia en la cual ustedes puedan tener provisión, ser parte de una familia en la cual puedan subsistir. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Tiene mucho sentido. Es un momento muy emotivo en el cual alguien que creo que vemos un lazo de amor aquí y lo vamos a ver desarrollado aún más, está sintiendo ese momento en el cual hay que separarse. No le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. Queremos ir contigo. Algo debe haber bueno, porque ya les ha hecho una propuesta que tiene mucho sentido, o sea, mucho sentido. Yo creo que ellas deben de entender la realidad que Noemí se va a su hogar, pero porque es lo único que le queda, pero que no tiene ninguna garantía. Y la propuesta que les hace, que se queden aquí a buscar un esposo, es una buena idea. Que caigan en la casa de sus papás y busquen un marido nuevo. Es una buena idea. Pero ellas dicen que no. Y por cierto, hay dos hermanas. Una se llama Orpa, la otra se llama Ruth. Y es interesante, porque Ruth significa amistosa y Orpa significa testaruda. Pero vamos a ver que quizás ese nombre, quizás está como al revés, no sé, cuando lo pienso, el sentido del nombre. Dice, versículo 11, pero Noemí respondió, ¿por qué habrán de continuar conmigo? Él les pregunta, les mira a los ojos y le dice, ¿por qué? No tiene sentido. No, o sea, no tiene sentido. Y les va a hacer un argumento, les va a explicar cómo es que, les va a explicar las cosas claramente. Dice, ¿por qué habrán de continuar conmigo? ¿Acaso pueden tener más, puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, ¿entonces qué? ¿Esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. Está aludiendo a la razón, ¿no? Está diciendo, hey, muchachos, yo sé que nos amamos, yo sé que hemos pasado por algo muy duro. Yo sé que la situación es muy desesperada y que me aman y que me ven que me voy, pero piensen bien las cosas. Pero ahora dice ella, la situación es mucho más amarga para mí que para ustedes. Y creo que tiene mucha razón. Ella perdió a su esposo, a sus dos hijos. Se tuvo que ir de su hogar solo para volver y ahora volver vacía. Porque el Señor, otra vez, el Señor, ella dando testimonio, mismo ha levantado su puño contra mí. Aquí yo creo que vemos claramente en el anterior, yo creo que es testimonio al cual Noemí y seguramente los hijos y seguramente el esposo habían dado testimonio de Jehová, de Yahweh. Ellos habían hablado del Dios verdadero. Y esas muchachas sabían quién era. Era un nombre que se nombraba y que ellos conocían. Habían oído quién era él. Pero aquí ella declara que Dios es soberano, pero él ha tomado una decisión de levantar su puño en contra de ella. Esa es la perspectiva que ella tiene en la situación en la que está. La otra versión. Pero... No. Entonces, ¿qué pasa? Ella está declarando eso. Y vemos aquí el resultado del tiempo de decisión. Entonces volvieron a llorar juntas. Y Orfa se despidió
de su suegra con un beso. Pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Aquí hay una decisión diferente entre las dos. Las dos han recibido la amonestación, el consejo sabio que tiene sentido humanamente. No tiene sentido que vayan con Noemí. ¿A dónde? ¿A qué? ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a un lugar en el cual nadie les va a querer? Son moabitas, son los enemigos, son las personas las cuales los hombres en Israel no van a querer casarse con ellas. No tiene sentido que vayan a donde no hay ningún tipo de provisión que esté asegurada y a quizás vivir una vida en la cual, como ella está diciendo, cásense, y aquí en esta opción no tiene sentido, quizás ni siquiera van a encontrar esposo, no tiene sentido. Entonces Orpa toma la decisión que tiene sentido. Orpa se despide, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Y vea lo que le dice. Dice, mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Recuerda, hablamos de que el Dios principal, ellos eran politeístas, significando que adoraban a muchos dioses, pero el Dios principal de ellos era Chemosh. Y Chemosh es un Dios completamente opuesto al Dios de la Biblia, el Señor del cual está hablando Noemí, el Dios verdadero. Es un Dios que desea sacrificios, incluso humanos. Y le dice, vea, tu hermana ha tomado la buena decisión, ha ido a estar con su familia, a su pueblo y a sus dioses. Y esta declaración de Noemí me da un poco de como pavor, no sé, me asusta un poco. Tú deberías hacer lo mismo. Eso para mí es una declaración dura y difícil. Pero tiene sentido. No es raro lo que hizo Orpa. Y lo que estaba abogando Noemí, la suegra, no era raro. Pero aquí vemos algo diferente. Le puse aquí como nota o como punto los votos de Ruth. Esta declaración siguiente incluso a veces se nombra en bodas, porque tiene ese tipo de calibre. Es un tipo de, como un pacto, el cual está estableciendo ella con Noemí. Ella va a declarar la posición la cual ella ha tomado. Dice, pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vayas, vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Hasta ahí es una declaración dura y es una determinación que no será fácil. Pero creo que aquí está la raíz y el fundamento de que esto sea verdad. Y dice, y tu Dios será mi Dios. En ese momento yo creo que vemos afirmado el hecho de que Dios había hecho una obra en el corazón de Ruth. Ella había conocido al Dios verdadero. Y ella está declarando abiertamente que ella no quiere volver a Chemosh. Ella no quiere volver a sus dioses, no quiere volver. Lo que quiere es quedarse con Jehová. Ella quiere quedarse con Yahweh. Ella quiere quedarse con el Dios verdadero. Y quiere seguir a las personas que le siguen. Y quiere vivir con las personas que viven con él. Y es interesante porque esto está ocurriendo en un tiempo en el cual seguramente las personas, incluso en Judá, muchas de ellas no están haciendo eso. Y la persona que ha sido el testimonio para ella, o por lo menos una de las personas que ha sido testimonio para ella, está pasando por un tiempo difícil, duro, incluso creo que está sufriendo en su fe. Pero todavía, y aquí está ese factor X para mí,
es que Dios hace la diferencia. Porque no tiene sentido que Ruth tome esta decisión. No tiene sentido que Ruth tenga esta manera de pensar, que tenga esta dedicación. Lo que tiene sentido es que se vaya a la mano de su cuñada, ¿sería? ¿Cómo es? Con cuña. Nuera, no, la otra. Ah, sí, con cuña. Con cuña, lo que sea. No puedo hablar en español con las relaciones, no, me confundo. Bueno, Orpa. ¿Tenía sentido que se fueran juntas? Eso tenía sentido. Que Noemí tenga su corazón revuelto y que esté peleando, tiene sentido. Toda esta imagen tiene sentido, pero Ruth, entre medias de todo eso, no tiene sentido. Y para mí, solamente Dios, un Dios omnipotente, un Dios que puede cambiar corazones, un Dios que puede llamar personas así, es la única respuesta para mí, para esta declaración. Donde tú vayas, yo iré. Y lo hizo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Por cierto, lo hará. Tu pueblo será mi pueblo, ¿verdad? Y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí moriré. Y allí me enterrarán. Esto no es algo pasajero. Esto es de por vida. Esto es quien yo soy de hoy en adelante. Y no me pidas que cambie. Que el Señor, ¿Shemos? ¿Usa la palabra Dios? No, Jehová. Ella invoca el nombre del Señor, Jehová, y dice que Yahweh, me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Ella ha decidido que el fundamento y la realidad y la base y la fuerza de lo que ella va a ser el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios el cual nosotros adoramos. Cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Por eso es que digo que quizás el nombre de Orpa le va más a Ruth, porque ella sí tenía determinación. Dios agarró su corazón y le dio esta determinación para hacer. Y acabamos de oír antes una declaración por un autor hablando de cómo ese hilo escarlata del evangelio está a través de Ruth. La realidad es que si tomamos unos cuantos pasos para atrás y empezamos a ver lo que está ocurriendo, no es solamente la historia de dos mujeres que están pasando por una situación difícil y lo que Dios está haciendo en su vida, sino estamos viendo que Dios está preparando para sí un Salvador y que ha decidido que va a usar para ese propósito, en ese tiempo, a Ruth, una moabita. Sí. Permite, por favor, esa palabra aparte, ahí donde dice aparte de la muerte, estamos hablando de aparte del verbo apartar o de excepción. Excepción. Sí, que la única cosa que nos aparte sea la muerte. Ok, es de excepción, excepto la muerte. Sí. Okay. Sí. Sí, es como el matrimonio, ¿no? Que lo único que nos separe sea la muerte, ¿no? Como está pegado, entonces parece ser como el verbo apartar. Esa es la confusión que tengo. Y lo vemos así pegado, la palabra me parece que se confunde uno como si fuera el verbo apartar. Quizás yo no. No sé, me parece. No, pero lo que está diciendo ahí es que nada más, que solamente la muerte sea lo único que nos pueda separar. Es lo que está diciendo. Entonces, aquí está esa declaración. Y Dios está realmente trabajando de una manera increíble, haciendo algo irregular, que por cierto no es tan irregular con Dios, no es irregular para nosotros. Y eso es quizás una de las cosas que me ha hablado más de este pasaje esta semana, es que las cosas que no tienen sentido para mí, no significa que no tienen sentido para Dios. Esta historia no transcurre de la manera que yo pienso que debería transcurrir o que transcurriría. Pero esa es la realidad de la historia de Dios. La historia de Dios es Él eligiendo a personas como nosotros para amarnos.
eligiendo personas como nosotros para salvarnos, eligiendo personas como nosotros para usarnos, para hacer su obra. Entonces, elige una persona, y ojalá no me esté metiendo demasiado, pero no pasa nada, el repaso es bueno. Ahí, al principio de la declaración decía, hablando del dolor, pero también hablando del futuro, y habla del hijo mayor de David, que es Cristo. ¿A qué se refería esa declaración? Está hablando del hecho de que Ruth va a ser la abuela ¿de quién? De David. Ruth va a terminar siendo la abuela del más grande rey, más bien conocido rey de Israel, David. Parte del linaje de Jesucristo. Y elige a una persona que no tiene sentido. Y la trae. Y la trae a su pueblo. Y la trae a su presencia. Y la trae a su corazón. Y pone su fe en ella. Porque son los propósitos de Dios, no los nuestros. Versículo 19 dice que de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron en Belén, ya por fin han vuelto. Y por cierto, este es un viaje decentemente largo. Estamos hablando de 100 kilómetros. Estamos hablando de costa a costa en algunos puntos, ¿no? De ir del Pacífico al Caribe. Solo que al revés. Aquí, si usted quiere ir del Pacífico al Caribe, es así, ¿no? Así, más o menos, dependiendo por qué zona va. Sobre todo si pasa por el Chipó. Aquí es al revés. Van para abajo y luego para arriba. Pero 100 kilómetros, imagínense, 100 kilómetros en esos tiempos. No hay Tracopa. Esa es la suya, ¿no? Tracopa, la que lleva nuestro hermano para irse a su hogar, querido. No hay Transnica, ni Ticabús, ni ninguna de esas. Sososo, Masoso, no sé, siempre la veo pasando ahí. No hay de esos, no hay Uber. Quizás, Basilón, estaba buscando fotos y encontré muchas con burros, pero no me convence. Yo no sé ni siquiera si tenían burros. Y burros no tenían, por la plata, digo. Sí, 7 a 10 días caminando, esperando que Dios provea para ellas. Y llegan a Belén. Me parece interesante, Eric lo mencionó, Mao lo nombró. ¿Qué significa Belén? Casa del pan. Seguramente porque era un lugar donde se almacenaba el grano afuera de Jerusalén. Quizás un lugar productor, pero es casa de pan. Y cuando uno piensa en comer, pensamos en pan, ¿no? Yo por lo menos, que me crié en España, comemos pan con todo, ¿no? Y pan es como un símbolo de comer, de poder tener suficiencia. Interesante que ellos se habían salido de ese lugar, se habían ido de ese lugar y ahora estaban volviendo. Dice, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Me imagino, han pasado una década, por lo menos. Ella ha pasado por mucha dificultad. Me imagino que se le ve en la cara. Me imagino que ha pasado por dificultades. Y ahora están viendo, es como cuando uno vuelve. Cuando uno vuelve después de una buena temporada y a veces los comentarios son bonitos, otras veces no tanto. Hey, Jonathan, ¿qué? ¿Le tomaron todo el pelo? Hey, Jonathan, yo recuerdo la primera vez que volví, bueno, después de buenos años a España, y nada más que me decían, me está bien gordo. Pero no, obeso, está obeso. Yo, qué bien, qué bello que me quieran todavía. Yo no sé qué estaban pensando, pero estaban asustados. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. Y ella dice, no me llame Noemí, contestó ella. Dice, ese nombre ya no tiene sentido para mí. Dice, más bien, llámeme Mara,
porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Y vemos esa palabra amarga o amargura, ese es el significado de Mara. Entonces ella se renombra ella misma diciendo, esa es la realidad de mi vida. Es que Dios ha hecho mi vida amarga, entonces prefiero que me conozcan como amarga. Ya no soy dulce, ya no soy feliz, soy amarga. Pero ella dice otra vez, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Ella no está diciendo que ha sido la suerte, sino es Dios. Dios es el que ha tomado esas decisiones. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. Otra vez interesante para mí ese lenguaje. Ella está volviendo a la casa del pan, ¿no? A un lugar que es de mucho, o sea, históricamente la idea es esa, de almacenes, pero ella ha venido vacía. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Ya hemos visto una declaración anterior donde ella atribuye a Dios lo que está ocurriendo en su vida y aquí vemos otras tres. El Señor me ha traído vacía a casa. El Señor, y más arriba, ha hecho mi vida amarga. El Señor me ha hecho sufrir. El Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí. Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de cebada. En este pasaje, y nos deja aquí al umbral, me encanta que hay personas que no conocen la historia, van a ir conociéndola. Es una buena historia, lo que está a punto de ocurrir. Ojalá no se lo pierdan, no se pierdan ni un mensaje, porque necesitan saber lo que está a punto de hacer Dios, y es increíble. Es una historia muy, muy bella. Pero están en una situación muy precaria. Están en una situación muy difícil. Esa es la realidad. Han llegado al pueblo sin nada. Y Ruth ha decidido que se va a plantar con su nuera, no solo por su nuera, sino porque ella va a seguir lo que Dios está haciendo. Ha elegido a Dios. Ha elegido a Jehová. Y Jehová está a punto de proveer por ellos. No es coincidencia de que llegan a donde llegan, cuando llegan, sino que Dios tiene un plan para ellas. Tiene una razón por la cual las cosas han ocurrido. El escenario está listo para la provisión de Dios. Dios está a punto de proveer para ellas. Pero no solo para ellas, sino va a proveer y va a continuar su promesa, su fidelidad para su pueblo. Y va a usar a estas dos mujeres, a Noemí, que ha mostrado el camino, a Ruth, a ese lugar, y va a usar a Ruth de una manera increíble para hacer bendición incluso para nosotros. Porque Dios va a usar a Ruth para continuar su promesa de redención y de salvación que llevaría al Hijo de Jesús, que es Jesucristo. Entonces, nos dejo solamente con estos dos pensamientos. ¿Cómo respondemos cuando nos encontramos en un tiempo de prueba o adversidad? ¿Cómo respondo? Y yo sé que esa es una pregunta difícil porque yo me planteo eso y a veces hay tiempos en los cuales estoy en la posición completamente en la que igual está Noemí. No estoy negando que Dios está a cargo, no estoy negando que Dios tiene el control, creo en un Dios soberano, lo que pasa es que no me parece un buen plan. No me parece que lo que Él está haciendo quizás sea justo. ¿Cómo está mi corazón? Me parece interesante que en el mismo lugar Dios está haciendo algo en el corazón de Ruth. Y ahí está esa otra pregunta. ¿Estamos cediendo a la voluntad de Dios y confiando en Él como lo hizo Ruth? Les repito, para mí no tiene necesariamente sentido, humanamente hablando, que Ruth dijera lo que dijo y hiciera lo que hizo, fuera de que Dios estuviera trabajando en ella.
de que estuviera haciendo una obra, de que ella había oído de Jehová, del Señor de señores, el Rey de reyes. Y Dios estaba haciendo una obra en su corazón, preparándola para ser bendecida y preparándola para que ella fuera bendición también. Vamos a Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor. Damos gracias por tu misericordia, Dios, aun cuando no la entendemos, Señor. Aun cuando tu voluntad no la percibimos así. Dios, creemos tu palabra y sabemos que eres bueno, Dios. Pero sé que más de uno de nosotros aquí nos podemos identificar con Noemí, Señor, con diferentes tiempos en nuestra vida, quizás ahora, en el cual creemos que estás a cargo, pero no entendemos la razón por la cual permites lo que permites y ocurre lo que ocurre, Dios. Dios, te pediría que nos ayudaras a tener fe, Señor, a tener perseverancia, Señor. Sosténnos en nuestra debilidad. Reafírmanos tus pies. Reconstruye nuestro corazón cuando Dios no tiene fuerza. Ayúdanos a poder ver el gozo en ti, Señor, aún en la dificultad. Y Dios, te pido que nos dieras el corazón de Ruth, Señor, de que no tengan las decisiones que tomamos, no siempre tienen que tener sentido humanamente, Señor. No tienen que hacer sumas, Señor, sino que a veces nos vas a pedir cosas y simplemente necesitamos confiar en ti, entendiendo que tú eres más sabio, entendiendo que tú eres más poderoso, comprendiendo que solamente en ti hay salvación. Tú eres nuestro Señor, el Señor al cual llamamos Jesucristo. Eres el Dios verdadero, el Dios creador, Dios omnipotente, el Dios que rescata a su pueblo. Te pedimos por esas cosas en nombre de Jesús. Amén.